Un millonario contrata a una limpiadora. Un día descubre una foto en su bolso que lo hace llorar. Alejandro Montenegro era un hombre acostumbrado a vivir en un mundo de lujo y poder. Su mansión, situada en las afueras de la ciudad, reflejaba perfectamente su personalidad, imponente, fría y distante. Alejandro no era alguien fácil de tratar. Su mirada siempre seria y su postura rígida intimidaban a cualquiera que cruzara su camino. Llevaba sus negocios con una precisión casi mecánica y parecía que nada ni nadie podía tocar su corazón endurecido. Sin embargo, su vida estaba a punto de dar un giro inesperado con la llegada de una nueva empleada en la mansión. Mariana, una joven humilde de ojos tristes y pasos silenciosos, había sido contratada para encargarse de la limpieza. Desde el primer día, Alejandro notó que ella era diferente de las otras trabajadoras. Mariana trabajaba con una dedicación que él no había visto en mucho tiempo. Cada rincón de la mansión estaba impecable, como si cada detalle le importara de verdad. Pero lo que realmente captó la atención de Alejandro fue el cariño que Mariana demostraba por su abuela, doña Beatriz, la señora Beatriz, quien ya era de edad avanzada y enfrentaba problemas de salud. Vivía aislada en una de las habitaciones de la mansión. Alejandro rara vez la visitaba, y su relación con ella era distante, casi inexistente. Para él, doña Beatriz representaba el pasado, algo que prefería mantener a un lado en su vida. Mariana, sin embargo, no veía a doña Beatriz como una figura del pasado. Para ella, la anciana merecía cuidado y atención. En una de las primeras semanas de trabajo, Alejandro encontró a Mariana en el cuarto de su abuela, ayudándola a peinarse mientras le sonreía con dulzura. Doña Beatriz, quien casi nunca mostraba emoción, le sonreía a Mariana con un brillo en los ojos que Alejandro nunca había visto. Intrigado, Alejandro comenzó a observar a Mariana a distancia. Notaba que la joven pasaba más tiempo del necesario en el cuarto de su abuela, y aunque no lo demostraba, esto le causaba cierta incomodidad. ¿Por qué le importaba tanto una señora a la que apenas conocía? Alejandro trataba de entender las motivaciones de Mariana, pero su aparente generosidad y dedicación lo confundían. Él, que siempre veía el mundo como una serie de intereses y negociaciones, no podía concebir que alguien actuara movido por pura bondad. Una tarde, al pasar por el pasillo, Alejandro escuchó la suave voz de Mariana leyendo en voz alta para doña Beatriz. Leía un libro antiguo, una novela que él recordaba vagamente de su infancia, pues su abuela solía leerla en sus momentos de nostalgia. Alejandro se detuvo en el pasillo, sin que lo notaran, y se quedó escuchando. Había algo en ese momento que lo desconcertaba, una sensación que no lograba identificar. Quizá era la gentileza de Mariana, o tal vez era el hecho de ver a su abuela sonreír, algo que no presenciaba desde hacía años. Día tras día, Alejandro se encontraba observando a Mariana. Trataba de mantener distancia, pero la presencia de ella se hacía una constante en su mente. Mariana parecía cargar con una tristeza oculta, algo que nunca expresaba en palabras, pero que se reflejaba en su mirada distante y en sus gestos delicados. Era una figura enigmática, y Alejandro, a pesar de su resistencia, sentía una creciente curiosidad. Aún así, no permitía que esa curiosidad se reflejara en su conducta. Alejandro Montenegro no era el tipo de hombre que se dejaba llevar por sentimentalismos. Para él, la mansión era un lugar de reglas y disciplina, y cualquier desvío de eso era inaceptable. Pero, aunque intentara negarlo, sabía que algo dentro de él comenzaba a cambiar. Una noche, después de un largo día de trabajo, Alejandro decidió caminar por la mansión antes de retirarse. Recorrió los pasillos silenciosos, iluminados apenas por unas pocas lámparas que proyectaban sombras en las paredes, y llegó al cuarto de su abuela. La puerta estaba entreabierta, y él pudo ver a Mariana acomodando las cobijas sobre doña Beatriz, quien ya estaba dormida. Mariana se dio la vuelta y, al ver a Alejandro, le dedicó una leve sonrisa y asintió con respeto. Alejandro, por un breve instante, no supo cómo responder. Movió la cabeza en un gesto discreto y siguió su camino, pero sintió que algo lo acompañaba, una inquietud que nunca había experimentado antes. Esa noche, Alejandro Montenegro se recostó en su cama, pero el sueño no llegó. La imagen de Mariana y la sonrisa de su abuela rondaban en su mente. Se preguntaba qué tenía esa joven humilde que lograba despertar sentimientos que él pensaba haber enterrado hace mucho tiempo. Y, sin darse cuenta, Alejandro comenzaba a abrir una puerta en su corazón, una puerta que juraba que jamás se abriría. La mañana siguiente, Alejandro intentó seguir su rutina con el mismo rigor de siempre.
Reuniones y contratos llenaban su agenda, y él trataba de concentrarse únicamente en el trabajo. Sin embargo, cada vez que cruzaba el pasillo y pasaba por la habitación de su abuela, su mente regresaba a Mariana. Intentaba ignorarlo, pero la imagen de ella en el cuarto de doña Beatriz, cuidándola con cariño, lo perseguía. Cierto día, mientras Mariana hacía la limpieza en su oficina, Alejandro entró sin hacer ruido. La vio concentrada en su trabajo, repasando cuidadosamente cada mueble y cada estante con un esmero inusual. Cerca de la esquina del escritorio, Alejandro notó una pequeña bolsa negra que Mariana parecía haber dejado ahí por descuido. Alejandro sintió una oleada de curiosidad. Aunque nunca había sido de invadir la privacidad de sus empleados, algo en esa bolsa le llamaba la atención. Lentamente, la abrió y encontró en su interior una fotografía antigua, gastada por el tiempo. Tomó la foto en sus manos y, al verla, sintió que el mundo se detenía. Era una foto de su madre. Ella estaba sonriente, abrazando a una niña pequeña. Alejandro recorrió la imagen con los dedos, sin poder comprender cómo esa fotografía había llegado a manos de Mariana. Esa foto era parte de su historia familiar, de los recuerdos que él creía solo le pertenecían a él y a su madre. Mientras intentaba asimilar la imagen, escuchó pasos acercándose y, en un acto reflejo, colocó la fotografía de vuelta en la bolsa y la cerró con rapidez. Mariana entró nuevamente en la oficina y él disimuló, fingiendo que revisaba unos documentos. «Disculpe, señor Alejandro, ¿necesita algo?», preguntó ella con su tono respetuoso de siempre. «No, Mariana, todo está en orden», respondió él, evitando el contacto visual para que ella no notara su nerviosismo. Mariana continuó con su trabajo, sin darse cuenta del torbellino de emociones que invadía a Alejandro en ese momento. Mientras la observaba de reojo, trataba de comprender el misterio que rodeaba a esa fotografía. ¿Era posible que Mariana estuviera conectada con su familia de alguna manera? ¿O era todo una coincidencia? Después de ese día, Alejandro no pudo dejar de pensar en la posibilidad de que Mariana fuera parte de su pasado. La idea lo perseguía y lo inquietaba, y aunque intentaba continuar con su vida como siempre, cada vez que la veía, la duda volvía a atormentarlo. Con el paso de los días, Alejandro se dio cuenta de que necesitaba respuestas. Esa foto podría significar mucho más de lo que parecía, y si había una conexión entre Mariana y su madre, él debía descubrirla. Para no levantar sospechas, decidió investigar discretamente, buscando entre los archivos y documentos antiguos de la familia cualquier pista que pudiera confirmar o desmentir sus sospechas. Una tarde, mientras Mariana limpiaba el salón principal, Alejandro pasó por ahí y se detuvo a observarla. Sin que ella se diera cuenta, él se acercó con cuidado y le hizo una pregunta que llevaba días queriendo formular. «Mariana, ¿de dónde eres?», preguntó, intentando sonar casual. Ella levantó la mirada, algo sorprendida por la pregunta. «Bueno, señor, nací en un pueblo pequeño, pero mi madre y yo nos mudamos a la ciudad cuando yo era niña. Ella nunca hablaba mucho de nuestra vida antes de eso. Solo decía que nuestro pasado era complicado». Alejandro asintió, notando la tristeza en los ojos de Mariana. Cada vez tenía más claro que la historia de ella estaba entrelazada con la de su familia, pero aún no podía entender cómo. Al caer la noche, Alejandro se dirigió a la biblioteca de la mansión, decidido a buscar entre los documentos antiguos en busca de respuestas. Recordaba que su padre guardaba cartas y papeles de valor histórico, muchos de los cuales Alejandro nunca se había molestado en revisar. Tal vez entre esos archivos encontraría la clave para descifrar el misterio que lo atormentaba. Mientras revisaba los papeles, encontró cartas y documentos que hablaban de antiguos negocios y eventos familiares, pero nada que relacionara a su madre con otra familia. Sin embargo, no se dio por vencido. Sabía que, si había algo oculto en el pasado, tarde o temprano saldría a la luz. Esa misma noche, Alejandro no pudo dormir. Se quedó despierto, pensando en la foto y en las palabras de Mariana sobre el pasado complicado de su madre. Si realmente existía una conexión, no estaba seguro de si estaba preparado para descubrirla. A partir de ese momento, Alejandro comenzó a observar a Mariana con mayor atención. Notaba cómo trataba a su abuela con cariño y cómo sus gestos, a veces, le recordaban a los de su madre. Esto lo hacía sentir una mezcla de confusión y ansiedad que nunca había experimentado antes. Sin embargo, él no podía permitir que esas dudas afectaran su comportamiento. Continuó con su vida de manera normal, manteniendo las distancias y disimulando su interés. No quería asustar a Mariana ni hacerle sentir que invadía su privacidad.
Pero en su interior, la necesidad de respuestas crecía día a día hasta convertirse en una obsesión. La situación se volvió insostenible cuando, una mañana, Alejandro vio a Mariana llevar un pequeño medallón colgado al cuello, un objeto antiguo que él reconoció de inmediato. Ese medallón había pertenecido a su madre. Era una pieza única, un recuerdo familiar que él creía desaparecido desde la muerte de ella. A partir de ese momento, Alejandro supo que no podría ignorar más el misterio que rodeaba a Mariana. Necesitaba respuestas, y las necesitaba con urgencia. Decidido a desentrañar el pasado, Alejandro se prometió a sí mismo que investigaría hasta las últimas consecuencias. Esa noche, solo en su despacho, Alejandro comprendió que ya no había vuelta atrás. La verdad, fuera cual fuera, estaba cerca, y aunque le aterraba pensar en las implicaciones de esa conexión, sabía que debía enfrentarla, sin importar las consecuencias. Desde el momento en que vio el medallón de Mariana, Alejandro supo que no podría descansar hasta descubrir toda la verdad. La idea de que ella estuviera conectada de alguna forma con su familia lo atormentaba, y aunque intentaba enfocarse en sus negocios y compromisos, su mente siempre regresaba a ese misterio. Alejandro sentía que estaba a punto de desentrañar un secreto familiar, algo que había permanecido oculto durante años. Una tarde, Alejandro decidió que necesitaba hablar con alguien que pudiera saber más sobre el pasado de su familia. Pensó en Ernesto, un abogado de confianza que había trabajado con su padre en los tiempos en que él era apenas un niño. Ernesto era un hombre mayor, discreto, que conocía bien los detalles de la familia Montenegro. Alejandro lo contactó y le pidió que se reunieran en un café apartado, donde podrían hablar sin ser interrumpidos. Cuando Ernesto llegó, llevaba consigo una carpeta con documentos y cartas familiares. Alejandro se sentía nervioso. Sabía que estaba a punto de abrir una puerta que podría cambiar todo lo que creía saber sobre su familia. Tras intercambiar algunas palabras de cortesía, Alejandro fue directo al punto. «Ernesto, necesito que me hables con total sinceridad», comenzó Alejandro, con el rostro serio. «¿Alguna vez escuchaste sobre una relación de mi padre con otra mujer?» Ernesto lo miró con sorpresa, como si estuviera evaluando si debía responder o no. Pero, después de una breve pausa, inclinó la cabeza y decidió ser honesto. «Alejandro, tu padre era un hombre complejo», respondió Ernesto, escogiendo sus palabras cuidadosamente. «Escuché rumores en su momento, historias sobre una relación con una mujer de origen humilde, pero nunca encontré pruebas. Fueron solo habladurías que circulaban entre los empleados y amigos cercanos». Las palabras de Ernesto encendieron una chispa en Alejandro. Si bien eran solo rumores, confirmaban que había una posibilidad de que su padre hubiera tenido una relación secreta, algo que podía explicar el origen de Mariana. Sin embargo, sabía que, sin pruebas concretas, todo seguía siendo incierto. Cuando Alejandro regresó a la mansión esa tarde, su mente estaba llena de dudas y teorías. Por un lado, la idea de que Mariana fuera su hermana le resultaba abrumadora, pero, por otro, sentía una conexión con ella que iba más allá de lo racional. La posibilidad de que ella fuera parte de su familia le provocaba sentimientos encontrados. Esa misma noche, mientras revisaba algunos documentos en su despacho, Alejandro escuchó una risa suave proveniente del cuarto de su abuela. Curioso, se levantó y caminó en silencio hacia la puerta, que estaba entreabierta. Dentro, vio a Mariana ayudando a doña Beatriz a peinarse, mientras ambas charlaban con una naturalidad y una cercanía que lo sorprendió. Alejandro se quedó observando desde la puerta, sintiendo una mezcla de celos y nostalgia. Mariana parecía llenar un vacío que él nunca había podido cubrir en la vida de su abuela. La relación entre ellas era genuina, y él, aunque siempre había sido cercano a su abuela, nunca había compartido con ella esa complicidad. Sin darse cuenta, Alejandro comenzó a cuestionarse cómo sería su vida si realmente tuviera a alguien como Mariana en su familia. Esa idea lo confundía, pero también lo hacía reflexionar sobre el tipo de hombre que había sido hasta ahora, siempre centrado en el poder y la riqueza, sin darle importancia a las relaciones humanas. Pasaron los días, y Alejandro seguía intentando recopilar más información sobre el pasado de su familia. Cada vez que cruzaba a Mariana por los pasillos, la miraba con más detenimiento, notando detalles que antes pasaban desapercibidos. La forma en que hablaba con los empleados, su gentileza al ayudar a su abuela, la tristeza en sus ojos que a veces se asomaba cuando creía que nadie la veía. Una tarde, mientras ella estaba ordenando unos documentos en la oficina,
Alejandro aprovechó la oportunidad para hacerle una pregunta que llevaba días rondando en su mente. «Mariana, ¿puedo preguntarte algo?», dijo él, tratando de sonar casual. «Claro, señor Alejandro», respondió ella, con una leve sonrisa. «¿Tienes algún recuerdo de tu infancia? ¿Algo sobre tu madre o sobre tu familia?». Mariana se detuvo por un momento, sorprendida por la pregunta. Parecía dudar si responder o no, pero finalmente decidió confiar en él. «Bueno, señor, mi madre no hablaba mucho de nuestro pasado. Solo me contó que veníamos de un lugar donde tuvimos que dejar todo atrás. A veces mencionaba algo sobre un hombre, pero nunca me dio detalles. Creo que fue alguien importante para ella, pero siempre mantuvo esa parte de su vida en silencio». Alejandro sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Las palabras de Mariana parecían encajar con la historia que él había escuchado de Ernesto. La posibilidad de que su padre y la madre de Mariana hubieran tenido una relación comenzaba a parecer más real. Sin embargo, todavía necesitaba pruebas. Los días siguientes fueron una tortura para Alejandro, quien se encontraba atrapado entre el deseo de saber la verdad y el miedo a lo que esa verdad podría significar para ambos. La idea de que Mariana pudiera ser su hermana no solo complicaba sus sentimientos hacia ella, sino que también transformaba la forma en que veía a su propia familia. Finalmente, en un momento de desesperación, Alejandro decidió que contrataría a un investigador privado. Necesitaba respuestas concretas y rápidas, y la única forma de obtenerlas era profundizar en el pasado de su padre y de la madre de Mariana. Sin embargo, estaba decidido a mantener todo en secreto. No quería que Mariana supiera lo que estaba haciendo hasta estar completamente seguro. Esa noche, mientras caminaba solo por los jardines de la mansión, Alejandro reflexionó sobre lo que estaba a punto de hacer. Sabía que abrir la puerta al pasado podría traer consecuencias dolorosas, pero sentía que, por primera vez en su vida, debía enfrentar la verdad, sin importar lo que eso significara. Con el corazón inquieto y la mente llena de dudas, Alejandro se preparó para descubrir el misterio que rodeaba a Mariana y su relación con la familia Montenegro. No sabía qué encontraría, pero estaba dispuesto a arriesgarlo todo para conocer la verdad. Después de haber tomado la decisión de contratar a un investigador, Alejandro intentó seguir con su rutina diaria en la mansión, pero su mente estaba en otra parte. La posibilidad de que Mariana fuera realmente su hermana lo hacía sentirse extraño, y al mismo tiempo, una inquietud lo empujaba a querer descubrir toda la verdad, sin importar las consecuencias. Durante los días siguientes, Alejandro observó cada vez más la relación entre Mariana y su abuela, doña Beatriz. Verlas juntas le producía una mezcla de admiración y celos que no podía controlar. Mariana parecía llenar un vacío que él mismo no había logrado cubrir en la vida de su abuela, a pesar de ser su único nieto. Y doña Beatriz, que siempre había sido reservada y un tanto distante, ahora se veía más alegre y tranquila en la compañía de Mariana. Una tarde, mientras Alejandro caminaba por el pasillo, escuchó las voces de ambas en la habitación de doña Beatriz. Mariana estaba peinando suavemente el cabello gris de la anciana, quien le sonreía con ternura. Alejandro se detuvo frente a la puerta entreabierta, escuchando en silencio, sin ser visto. «¿Sabes, querida?», dijo doña Beatriz, con un tono cariñoso. «Siempre pensé que terminaría mis días aquí, en esta mansión, sola, pero desde que llegaste, siento que tengo una familia de nuevo». Mariana sonrió, emocionada, y miró a doña Beatriz con cariño. «Para mí, doña Beatriz, usted es como la abuela que nunca tuve. No sabe cuánto agradezco estar aquí, en un lugar donde finalmente siento que pertenezco». Alejandro sintió un nudo en la garganta al escuchar esas palabras. Nunca antes había percibido a Mariana como algo más que una empleada, alguien que simplemente cumplía con sus obligaciones. Pero cada vez se hacía más evidente que ella era parte de algo más grande, una pieza importante en la vida de su abuela y, sin saberlo, también en la suya. Poco a poco, Alejandro empezó a acercarse a Mariana. Le asignó tareas en el despacho de la mansión, bajo el pretexto de que necesitaba ayuda para organizar algunos documentos importantes. Así, ambos comenzaron a trabajar juntos con frecuencia, y Alejandro, sin darse cuenta, empezó a disfrutar de esos momentos en los que compartían conversaciones triviales mientras ordenaban papeles y archivos. En una de esas tardes, Alejandro, incapaz de contener su curiosidad, le preguntó: «Mariana, ¿alguna vez pensaste en investigar sobre tu padre? Digo, sobre el hombre del que tu madre te hablaba».
Mariana se quedó en silencio un momento y luego asintió con una sonrisa triste. Lo pensé muchas veces, señor Alejandro, pero mi madre siempre decía que no debía remover el pasado. Creo que, de alguna forma, ella temía que descubrir algo pudiera hacerme daño. Alejandro asintió, comprendiendo las palabras de Mariana. Sabía que el pasado de su propia familia estaba lleno de secretos, y la posibilidad de que uno de esos secretos estuviera conectado con ella lo inquietaba cada vez más. Los días pasaron, y Alejandro continuó reuniendo información mientras esperaba los resultados de la investigación privada. La conexión entre él y Mariana se hacía cada vez más fuerte, pero la duda sobre su posible parentesco complicaba cualquier otro sentimiento. Él sabía que, si ella resultaba ser su hermana, tendría que controlar esa atracción inexplicable que comenzaba a surgir en su interior. Finalmente, una noche lluviosa, Alejandro se encontraba solo en su oficina, revisando unos documentos, cuando recibió una llamada del investigador privado. El hombre le informó que había encontrado algo importante y que debía verlo en persona para entregarle la información. La mañana siguiente, Alejandro se dirigió a la oficina del investigador. Lo recibió un hombre serio y profesional, quien le extendió un sobre lleno de documentos que detallaban la relación de su padre con Lucía, la madre de Mariana. Al revisar los archivos, Alejandro sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. La evidencia era clara. Su padre y Lucía habían tenido una relación secreta y, aunque no había una confirmación definitiva, todo indicaba que Mariana podía ser su hija. Alejandro regresó a la mansión con el corazón en un puño. Sabía que debía hablar con Mariana, pero temía herirla. La joven había encontrado un hogar en la mansión y un lazo especial con doña Beatriz, y Alejandro temía que revelar este secreto podría romper ese vínculo. Sin embargo, la verdad era algo que ya no podía ignorar. Esa misma noche, Alejandro decidió confrontar a Mariana. La llamó a su despacho, y ella llegó con su típica serenidad, sin saber lo que estaba a punto de escuchar. Alejandro la miró, tratando de encontrar las palabras adecuadas, pero la expresión de Mariana reflejaba confianza y calma, lo que hacía aún más difícil para él hablar. «Mariana, he descubierto algo sobre tu pasado», comenzó, con voz temblorosa. Mariana lo miró, confundida, pero asintió para que continuara. «Mi padre tuvo una relación con una mujer llamada Lucía. Ella era tu madre, ¿verdad?» Mariana, sorprendida, asintió, mientras la confusión crecía en su rostro. «Sí, así se llamaba mi mamá. Pero no entiendo. Señor Alejandro, ¿por qué me dice esto?» Alejandro tomó un profundo respiro antes de continuar. «Mariana, hay una posibilidad de que tú y yo seamos hermanos». Mariana abrió los ojos, atónita, y se llevó una mano al pecho. Las palabras de Alejandro la golpearon como un rayo, dejándola sin aire. Sentía que el mundo a su alrededor se tambaleaba y una mezcla de incredulidad y tristeza invadía su corazón. «Pero no puede ser», murmuró ella, con la voz quebrada. Alejandro sintió el dolor en cada una de sus palabras. Había imaginado este momento, pero enfrentarlo era mucho más difícil de lo que pensaba. Se acercó a ella, tratando de consolarla, pero Mariana dio un paso atrás, confundida y perdida. Yo no sé qué decir. «Señor Alejandro», susurró ella, con lágrimas en los ojos. «Lo siento». «Mariana, no quería que esto fuera así», respondió Alejandro, tratando de mantener la calma, aunque sentía que su mundo también se desmoronaba. Mariana se quedó en silencio, procesando la información. La posibilidad de ser hermana de Alejandro cambiaba todo lo que había sentido, todo lo que había imaginado sobre su futuro en la mansión, y aunque él intentaba calmarla, ella sabía que nada volvería a ser como antes. La verdad había salido a la luz, y ambos tendrían que enfrentarse a las consecuencias de este descubrimiento. La noticia de que podría ser hermana de Alejandro dejó a Mariana en un estado de confusión y tristeza profunda. La relación que había construido con doña Beatriz, la abuela que había comenzado a ver como su familia, ahora se tornaba incierta y frágil. Alejandro, por su parte, estaba atormentado por la duda y la culpa, y aunque había revelado sus sospechas, sentía que aún faltaban respuestas para comprender por completo su conexión con Mariana. Después de aquella noche, Alejandro y Mariana apenas cruzaban palabras. La tensión entre ellos se hacía evidente, y doña Beatriz, sin saber el motivo, notaba que ambos estaban distantes y ausentes. Mariana, quien solía pasar tiempo con ella, ahora evitaba sus miradas y prefería pasar sus días en la soledad de su habitación, reflexionando sobre lo que Alejandro le había revelado. Alejandro, sin embargo,
Estaba decidido a descubrir la verdad definitiva. No podía quedarse solo con sospechas y rumores. Sabía que debía ahondar en el pasado y buscar pruebas concretas para saber si Mariana era realmente su hermana. Aunque la idea lo atormentaba, tenía la certeza de que solo enfrentando la verdad podría traerle paz a ambos. Decidido, Alejandro se reunió nuevamente con el investigador privado, quien había obtenido documentos adicionales sobre la relación entre su padre y Lucía. Al revisar los archivos, el investigador le explicó que, según los registros, Lucía había tenido un hermano, Esteban, quien también estaba en contacto con la familia Montenegro en esa época. Este detalle despertó en Alejandro una nueva posibilidad. «Alejandro, hay algo que podría cambiar todo», dijo el investigador, con un tono serio. «Según algunos documentos que encontré, tu padre no era el único cercano a Lucía. Su hermano, Esteban, también mantenía contacto con ella. Y según algunas cartas, ellos parecían estar muy unidos». Alejandro escuchaba atentamente. Cada palabra del investigador alimentaba una nueva esperanza. Si había una posibilidad de que Esteban fuera el padre de Mariana y no su padre, eso cambiaría todo. Aún con la incertidumbre, Alejandro decidió aferrarse a esta pista y comenzó a investigar la vida de Esteban. De regreso a la mansión, Alejandro buscó en la biblioteca de la familia y encontró antiguos álbumes de fotos, cartas y documentos que pertenecieron a su tío Esteban. Entre las páginas desgastadas de un diario, Alejandro encontró notas que hablaban de Lucía, de los momentos que compartieron juntos y de un profundo cariño que ambos sentían. Cuanto más leía, más evidente se volvía que Esteban había tenido una relación significativa con Lucía. Al llegar a esta conclusión, Alejandro sintió que una gran parte del peso que cargaba sobre sus hombros comenzaba a disiparse. Aunque aún no tenía pruebas definitivas, el rastro apuntaba a que Esteban, y no su padre, podría ser el verdadero padre de Mariana. La posibilidad de que Mariana no fuera su hermana, sino su sobrina, traía consigo un alivio inesperado. Sin perder tiempo, Alejandro decidió que debía hablar con Mariana. Quería compartir con ella esta nueva información y darle algo de claridad, aunque aún no tuvieran una confirmación absoluta. La llamó al despacho y, con el corazón latiendo con fuerza, esperó a que ella llegara. Mariana entró con paso lento, el rostro marcado por la tristeza y la incertidumbre. Alejandro, al verla, sintió una punzada de remordimiento. Sabía que la había sumido en una situación difícil, pero también entendía que era necesario enfrentar la verdad para darles paz a ambos. «Mariana, necesito que me escuches», comenzó Alejandro, con un tono suave. «He descubierto algo nuevo sobre el pasado de tu madre, y creo que podría cambiar todo lo que te dije antes». Mariana lo miró, con una mezcla de esperanza y duda en sus ojos. «Encontré algunas cartas que sugieren que, en realidad, quien estaba en una relación cercana con tu madre no era mi padre, sino mi tío Esteban. Hay una posibilidad de que él sea tu verdadero padre». Mariana parpadeó, asimilando la noticia. La idea de que Alejandro no fuera su hermano, sino su tío, la llenó de alivio. Aunque el vínculo familiar seguía siendo fuerte, no era el mismo tipo de conexión que había temido desde aquella noche en que Alejandro le habló por primera vez de sus sospechas. «¿Entonces, no eres mi hermano?», preguntó ella, con una sonrisa tímida que reflejaba el alivio que sentía en su corazón. Alejandro asintió, sintiendo también una paz que no había experimentado en días. «Aún no tenemos pruebas definitivas, pero todo parece indicar que somos tío y sobrina. Mariana, lamento haberte hecho pasar por todo esto sin tener la certeza». Mariana suspiró, tratando de procesar la información. A pesar de que la posibilidad de ser su sobrina aún le resultaba sorprendente, se sentía aliviada de que el lazo que los unía no era lo que había temido. «Señor Alejandro, gracias por decirme esto, de verdad. Pensé que todo iba a cambiar de una manera que yo no quería». Alejandro sonrió, y ambos sintieron que, finalmente, la distancia que se había creado entre ellos comenzaba a desaparecer. A partir de ese momento, una nueva relación podía empezar a florecer, una relación basada en el respeto y la verdad. Durante los días siguientes, Alejandro y Mariana comenzaron a trabajar juntos para confirmar la paternidad de Esteban. Mientras revisaban documentos y registros familiares, también se dieron la oportunidad de conocerse desde un nuevo ángulo. Alejandro, antes distante y reservado, empezaba a abrirse más, compartiendo detalles de su vida y sus ambiciones, mientras Mariana, cada vez más segura, participaba activamente en las decisiones familiares. Una tarde,
Mientras repasaban algunos documentos en el despacho, Alejandro se dirigió a Mariana con una sonrisa en el rostro. Mariana, quiero que sepas que no importa el resultado de esta investigación. Para mí, ya eres parte de esta familia. Mariana lo miró con gratitud y le sonrió. Señor Alejandro, he encontrado aquí más de lo que jamás soñé. Agradezco cada día estar en este lugar y tener a alguien como usted en mi vida. Las palabras de Mariana llenaron el corazón de Alejandro de una calidez que nunca había sentido antes. La presencia de Mariana no solo había traído luz a su vida, sino que también le había mostrado que el poder y la riqueza no tenían valor sin alguien con quien compartirlos. Esa noche, Alejandro y Mariana se retiraron a sus habitaciones con una paz renovada, sintiendo que, aunque aún faltaban respuestas, habían encontrado en el otro un lazo que iba más allá de la sangre y los secretos familiares. Unidos por la verdad, estaban listos para enfrentar cualquier obstáculo que el futuro les deparara. Después de varios días de incertidumbre y ansiedad, Alejandro recibió una llamada del investigador privado, quien le pidió que acudiera de inmediato a su oficina para entregarle los resultados finales de la investigación. Alejandro sintió como su corazón se aceleraba. Finalmente tendría la respuesta que tanto había buscado. Sin pensarlo dos veces, se dirigió a la oficina del investigador, decidido a conocer toda la verdad sobre el pasado de su familia. Al llegar, el investigador le entregó una carpeta con los documentos que confirmaban la historia de Esteban y Lucía. Según los registros, Esteban había tenido una relación profunda y duradera con Lucía, y se había confirmado que Mariana era su hija. La prueba de paternidad y los testimonios de personas que conocieron a Esteban en su juventud corroboraban que él era el padre biológico de Mariana. Alejandro se quedó mirando los documentos, sintiendo una mezcla de alivio y emoción. La confirmación de que Mariana era su sobrina y no su hermana cambiaba completamente la dinámica entre ellos. Con el corazón más ligero, regresó a la mansión, listo para contarle a Mariana la verdad que finalmente había salido a la luz. Al llegar, Alejandro encontró a Mariana en el jardín, sentada bajo un árbol y mirando el horizonte con una expresión serena. Era como si ella misma estuviera esperando alguna señal, algo que le diera paz y claridad en medio de tanto misterio. Alejandro se acercó con una sonrisa, y al verla, sintió que una nueva etapa estaba por comenzar para ambos. Mariana, necesito hablar contigo. Es sobre el pasado de tu madre y sobre quién eres en realidad, comenzó él, tomando asiento a su lado. Mariana lo miró, con una mezcla de ansiedad y esperanza en sus ojos. ¿Descubrió algo, señor Alejandro?, preguntó. Con la voz suave pero expectante, Alejandro asintió y le tomó la mano con ternura. Mariana, descubrí que no eres mi hermana, eres la hija de mi tío Esteban. Eso significa que eres mi sobrina, la única heredera de su legado. Mariana se quedó en silencio por un momento, asimilando la noticia. La emoción llenó sus ojos y, al entender completamente lo que Alejandro le decía, sintió que un peso inmenso se levantaba de sus hombros. No era hermana de Alejandro, pero seguía siendo parte de su familia, y de una forma que le daba paz y pertenencia. Entonces, ¿mi padre era Esteban?, susurró, sintiendo que cada palabra confirmaba su lugar en el mundo. Alejandro asintió, sonriendo con alivio. Así es, Mariana. Esteban fue un hombre admirable, alguien que siempre valoró el respeto y la honestidad. Y ahora que sabemos la verdad, quiero que sepas que eres parte de esta familia y que tienes todo el derecho de reclamar el legado de tu padre. Mariana lo miró, con lágrimas en los ojos, y asintió, sintiendo que finalmente encontraba su lugar. Durante tanto tiempo había sentido que era una extraña en la mansión, alguien que no pertenecía a ese mundo. Pero ahora, saber que era hija de Esteban le daba un sentido de identidad y conexión que nunca había experimentado. A lo largo de los días siguientes, Alejandro comenzó a compartir con Mariana los detalles de la historia de su padre, contándole anécdotas de su juventud y de la relación especial que él mismo había tenido con Esteban. Le mostró fotos antiguas y cartas, y juntos comenzaron a reconstruir el pasado de una familia que ahora los unía de una forma especial. Doña Beatriz, al enterarse de la verdad, recibió la noticia con una mezcla de alegría y tristeza. Aunque le dolía recordar a su hijo Esteban, el saber que Mariana era su nieta le traía un consuelo inesperado. La anciana le dio a Mariana un cálido abrazo y, con lágrimas en los ojos, le susurró: «Eres la hija de Esteban, mi querido Esteban. Siempre supe que había algo especial en ti. Mariana, eres sangre de mi sangre».
Mariana abrazó a doña Beatriz, sintiendo un amor genuino y profundo por la mujer que ahora reconocía como su abuela. La relación entre ambas se fortaleció, y cada momento que pasaban juntas era una celebración de la vida y del vínculo que compartían. Alejandro, al ver la felicidad de su abuela y de Mariana, sintió que todo el esfuerzo había valido la pena. La mansión Montenegro, que antes se sentía vacía y fría, ahora era un hogar lleno de amor y de lazos familiares auténticos. Alejandro sabía que el legado de Esteban estaba en buenas manos y que Mariana sería la heredera que él siempre había deseado. Con el tiempo, Alejandro comenzó a enseñar a Mariana sobre los negocios de la familia, compartiendo con ella los conocimientos que había acumulado durante años. Le mostró cómo manejar las empresas y le inculcó los valores de responsabilidad y compromiso que siempre había respetado. Mariana aprendía con rapidez y Alejandro se sentía orgulloso de ella, sabiendo que Esteban habría estado orgulloso de la hija que dejó. Una noche, después de una larga conversación sobre el futuro de la familia, Alejandro y Mariana se sentaron en el jardín, disfrutando del silencio y de la paz que finalmente habían encontrado. Alejandro rompió el silencio y, con un tono sincero, le dijo a Mariana: «¿Sabes, Mariana, siempre pensé que esta mansión y todo lo que tenía no significaba nada para mí. Pero ahora, contigo aquí, siento que finalmente tengo una familia, un hogar de verdad». Mariana sonrió, y una lágrima de felicidad corrió por su mejilla. «Gracias, señor Alejandro. No sabe cuánto significa para mí estar aquí y poder llamarlo familia». Ambos se quedaron en silencio, disfrutando de ese momento. Sabían que el futuro no sería fácil y que enfrentarían retos y desafíos. Pero, con la verdad finalmente revelada y el amor familiar como base, Alejandro y Mariana estaban listos para construir un legado duradero, uno que honraría la memoria de Esteban y los valores que él siempre defendió. Con la revelación de que Mariana era su sobrina y la única hija de Esteban, Alejandro comenzó a ver el futuro de la familia Montenegro con una claridad que nunca antes había experimentado. Mariana era la legítima heredera de la fortuna y del legado de su padre, y aunque Alejandro había trabajado toda su vida para construir el imperio de la familia, sabía en su corazón que era momento de pasar la antorcha. Los días siguientes, Alejandro pasó largas horas en la biblioteca, revisando documentos, cuentas y propiedades. Su plan era reorganizar todos los bienes y asegurar que Mariana tuviera acceso completo a lo que le correspondía. Sabía que no sería fácil, ya que ella, en su humildad, no estaba acostumbrada a la idea de poseer una fortuna ni a manejar una gran empresa. Sin embargo, Alejandro confiaba en que, con su guía, Mariana podría llevar adelante el nombre de los Montenegro y honrar la memoria de su padre. Una mañana, Alejandro llamó a Mariana a su despacho. Ella entró, como siempre, con una sonrisa tímida y respetuosa. Desde que había descubierto su parentesco, Alejandro notaba que Mariana parecía cada vez más cómoda y segura en la mansión, aunque la idea de ser la heredera la abrumaba. «Mariana, quiero hablar contigo sobre algo importante», comenzó Alejandro, con una seriedad que indicaba la magnitud de la conversación. Mariana se sentó frente a él, sintiendo un leve nerviosismo al ver la expresión en el rostro de su tío. «¿De qué se trata, señor Alejandro?» «He tomado una decisión», continuó él, respirando profundamente. «Quiero que tomes el control de todo lo que dejó tu padre y que lideres los negocios de la familia Montenegro. Esta fortuna, este legado, te pertenecen». Mariana lo miró, atónita, sin saber cómo responder. La idea de manejar una fortuna y una empresa era algo que nunca había imaginado. Para ella, el simple hecho de ser parte de esa familia ya era un regalo enorme, y la oferta de Alejandro la abrumaba. «Señor Alejandro, yo no sé si puedo hacer eso. Usted ha trabajado toda su vida para construir esto. No sería justo que me entregara todo así». Alejandro sonrió, con una mezcla de ternura y orgullo. Sabía que Mariana tenía un corazón noble, y eso solo confirmaba que había tomado la decisión correcta. «Mariana, esto no es una cuestión de justicia, es una cuestión de legado. Eres la hija de Esteban, y como tal, tienes el derecho de llevar adelante lo que él dejó. Yo estaré aquí para guiarte, para enseñarte todo lo que sé, pero quiero que sepas que confío en ti y que creo que eres la persona ideal para liderar esta familia». Mariana bajó la mirada, tratando de procesar las palabras de Alejandro. La responsabilidad que él le ofrecía era inmensa, y aunque sentía miedo, también experimentaba una profunda gratitud.
Sabía que Alejandro había sido su principal apoyo, y la idea de seguir adelante con él a su lado le daba valor. Señor Alejandro, no sé cómo agradecerle esto. No tengo palabras para expresar lo que significa para mí. Mariana hizo una pausa, respirando hondo. Si usted confía en mí, yo haré mi mejor esfuerzo para honrar este legado. Alejandro le dedicó una sonrisa cálida y asintió. No tienes nada que agradecer. Mariana, esto es lo que tu padre habría querido, y estoy seguro de que serás una gran líder para esta familia. A partir de ese día, Alejandro y Mariana comenzaron a trabajar juntos en la transición. Él la instruía sobre los negocios, le enseñaba a revisar contratos y a tomar decisiones estratégicas. Mariana, quien había crecido en un ambiente humilde, absorbía cada lección con dedicación y compromiso, deseosa de hacer justicia al nombre de su padre. Con el tiempo, la relación entre Alejandro y Mariana se fortaleció aún más. No solo eran familia, ahora compartían una alianza sólida, basada en el respeto y en la confianza mutua. Alejandro se sorprendía al descubrir que Mariana tenía un talento natural para los negocios, y su forma de tratar a los empleados con empatía y respeto se reflejaba en un ambiente positivo y motivador en la empresa. Una tarde, después de una reunión exitosa con los socios de la empresa, Alejandro y Mariana regresaron a la mansión, agotados pero satisfechos. Al ver la expresión de entusiasmo en el rostro de su sobrina, Alejandro se sintió más orgulloso que nunca. Mariana, creo que hoy demostraste que estás lista para todo esto, le dijo, con una sonrisa de satisfacción. Ella le devolvió la sonrisa, aunque en sus ojos aún se reflejaba un leve toque de duda. Gracias, señor Alejandro, pero no podría hacer esto sin usted. Su apoyo ha sido fundamental. Alejandro negó con la cabeza. No, Mariana, eres tú quien está logrando esto. Yo solo te estoy dando las herramientas, pero eres tú quien tiene la visión, el corazón y la determinación para llevar adelante este legado. Ambos compartieron una mirada de entendimiento, y en ese momento, Alejandro supo que había tomado la decisión correcta. Con Mariana al mando, el legado de Esteban estaba en buenas manos, y la familia Montenegro finalmente encontraría una dirección basada en los valores que él mismo había aprendido a apreciar. Esa noche, Alejandro y Mariana se reunieron con doña Beatriz para compartir las buenas noticias. La anciana los escuchó atentamente, emocionada al ver cómo ambos trabajaban unidos y cómo su nieta, la hija de Esteban, estaba tomando su lugar legítimo en la familia. Estoy tan orgullosa de ustedes dos, dijo doña Beatriz, con una sonrisa emocionada. Esteban estaría muy feliz de ver cómo están construyendo este nuevo camino para la familia. Mariana tomó la mano de su abuela, conmovida por sus palabras. Sentía que, finalmente, había encontrado un hogar, un lugar donde era amada y aceptada por quien realmente era. A lo largo de las semanas siguientes, Alejandro y Mariana continuaron trabajando juntos, construyendo un legado que honrara la memoria de Esteban y fortaleciera los valores de la familia Montenegro. Alejandro sentía que, con Mariana a su lado, la mansión ya no era un lugar vacío, sino un hogar lleno de amor, de respeto y de esperanza. Así, Alejandro y Mariana siguieron adelante, unidos por la verdad y la determinación de construir un futuro digno del nombre Montenegro, listos para enfrentar cualquier desafío que la vida les presentara. Con el paso de los meses, la mansión Montenegro dejó de ser simplemente un símbolo de riqueza y poder para convertirse en un hogar lleno de propósito y dirección. Alejandro y Mariana trabajaban hombro a hombro, compartiendo responsabilidades y planificando el futuro de la familia con una visión clara y renovada. Alejandro se sentía más en paz de lo que jamás había estado. Había encontrado en Mariana a una verdadera aliada y a una sobrina que, en su humildad y bondad, le recordaba todo lo que realmente importaba en la vida. A medida que Mariana se familiarizaba con los negocios de la familia, comenzó a proponer ideas que reflejaban su deseo de darle un giro a las empresas. Uno de sus primeros proyectos fue la creación de una fundación en honor a Esteban Montenegro, su padre, destinada a ayudar a jóvenes de escasos recursos a recibir educación y mejorar su calidad de vida. Alejandro, al escuchar sus propuestas, no pudo evitar sentirse impresionado. Mariana, me parece una idea brillante. Mi tío Esteban siempre tuvo un gran corazón. Y creo que esto es una forma hermosa de honrar su memoria, comentó Alejandro, mientras revisaban los primeros borradores del proyecto. Mariana sonrió con modestia, y su entusiasmo reflejaba la convicción de que este nuevo camino era el adecuado para la familia. Gracias, señor Alejandro.
Siempre pensé que el éxito debe ir acompañado de responsabilidad, y siento que esta familia puede hacer mucho más por la comunidad. Mi madre siempre decía que el verdadero valor de una persona está en lo que hace por los demás. Alejandro asintió, sorprendido por la sabiduría de su sobrina. Era evidente que Mariana no solo había heredado la determinación de Esteban, sino también su sentido de justicia y generosidad. Así, el proyecto comenzó a tomar forma. La Fundación Esteban Montenegro se convirtió en un emblema de la familia y la comunidad pronto comenzó a notar el cambio en la visión de los Montenegro. Alejandro y Mariana trabajaron juntos para establecer programas de becas, centros comunitarios y talleres de capacitación. Poco a poco, la familia Montenegro dejó de ser vista como una dinastía distante y reservada y comenzó a ser reconocida por su compromiso social y su apoyo a los más necesitados. Doña Beatriz, quien había sido testigo de tantas etapas en la vida de su familia, observaba con orgullo cómo Alejandro y Mariana estaban logrando transformar la mansión en algo mucho más significativo. Una tarde, mientras tomaba el té con ambos en el salón principal, Doña Beatriz los miró con ternura y les dijo: «Nunca pensé que viviría para ver a esta familia unida y comprometida con algo tan noble. Esteban estaría muy orgulloso de ustedes. Y yo solo puedo decirles que han traído luz a esta casa». Mariana tomó la mano de su abuela y le sonrió, conmovida. Alejandro también se sintió profundamente agradecido por esas palabras. Sabía que, en algún momento, había sido un hombre egoísta y distante, pero la presencia de Mariana había logrado derribar las barreras que lo alejaban de su propia humanidad. Sin embargo, aunque las cosas parecían estar en su lugar, Alejandro aún tenía un último paso que tomar. En una reunión privada con su abogado, formalizó un documento que transfería oficialmente una gran parte de la fortuna y de los bienes de la familia a Mariana, asegurando que ella fuera la legítima propietaria y líder de los negocios de los Montenegro. Una vez que todo estuvo en orden, Alejandro llamó a Mariana a su despacho para comunicarle su decisión. Al ver los documentos, Mariana se quedó sin palabras, incapaz de comprender por qué su tío había decidido dar ese paso. «Señor Alejandro, yo no sé si merezco todo esto. Usted ha sido quien construyó esta fortuna, quien trabajó duro para levantar este imperio. No sería justo que yo», comenzó a decir. Con evidente emoción, Alejandro la miró, con una sonrisa tranquila y una determinación que reflejaba su convicción. «Mariana, esto no es una cuestión de justicia o de merecimiento. Esto es un legado, y eres tú quien debe llevarlo adelante. Has demostrado que tienes el corazón y la visión para hacer algo extraordinario con esta familia. Y yo estoy en paz con esta decisión». Mariana asintió, con lágrimas en los ojos, y aceptó los documentos, entendiendo que aquello no era solo una cuestión de riqueza, sino una muestra de confianza y respeto por parte de su tío. A partir de ese momento, se comprometió a liderar la familia Montenegro con los mismos valores que Alejandro le había enseñado y que su padre, Esteban, siempre defendió. Con el tiempo, la influencia de Mariana en la comunidad creció y la Fundación Esteban Montenegro se convirtió en un pilar para los jóvenes de la región. Alejandro, quien en un principio dudaba de la efectividad de los proyectos sociales, comenzó a ver los frutos de su trabajo conjunto y su corazón se llenaba de orgullo al ver el impacto positivo que estaban teniendo en tantas vidas. Una noche, mientras observaban juntos el atardecer desde la terraza de la mansión, Alejandro y Mariana reflexionaron sobre el viaje que habían recorrido hasta ese momento. Alejandro, con voz serena, expresó: «Mariana, nunca pensé que esta casa, este lugar, pudieran significar tanto para mí. Contigo aquí, todo ha cambiado. Me has enseñado que la verdadera riqueza no está en lo que poseemos, sino en lo que somos capaces de dar». Mariana sonrió y le respondió con un tono cálido y sincero: «Gracias. Señor Alejandro, usted también ha cambiado mi vida y quiero que sepa que siempre lo consideraré una parte fundamental de mi familia y de todo lo que logremos en el futuro». Ambos se quedaron en silencio, disfrutando del momento y de la paz que finalmente habían encontrado. Sabían que el camino por delante estaría lleno de retos, pero estaban listos para enfrentarlos juntos, unidos por el amor y el respeto que habían construido. Así, el legado de los Montenegro continuó, pero esta vez no solo como una fortuna o un imperio, sino como un símbolo de compromiso y de humanidad. Alejandro y Mariana habían logrado transformar el nombre de su familia en algo verdaderamente honorable, y con ello,
ambos encontraron una nueva razón para seguir adelante. Con el éxito de la fundación y los nuevos proyectos, la Mansión Montenegro se convirtió en un lugar lleno de actividad y vida. Alejandro y Mariana veían cómo su trabajo en conjunto transformaba el nombre de la familia y cada vez más personas de la comunidad se acercaban para agradecerles por el apoyo que brindaban a los jóvenes y a las familias de bajos recursos. Mariana, ahora al frente de los negocios familiares y de la fundación, había logrado establecer un equilibrio entre sus nuevas responsabilidades y el cariño que sentía por doña Beatriz, quien se había convertido en su mayor apoyo emocional. Mariana visitaba a su abuela todos los días, llevándole flores o simplemente disfrutando de tardes de conversación en el jardín. Doña Beatriz, quien antes parecía haberse resignado a una vida de soledad, ahora se veía radiante y llena de energía. Una tarde, Alejandro encontró a Mariana en la biblioteca, revisando documentos de la fundación. Notó la seriedad en su expresión y decidió unirse a ella, tomando asiento a su lado. «Mariana, ¿todo bien?», preguntó, con un tono de preocupación. Ella levantó la vista y le dedicó una sonrisa cálida, pero Alejandro percibió que había algo en sus ojos, una inquietud que no lograba ocultar. «Sí, todo está bien, señor Alejandro. Es solo que a veces me pregunto si estoy haciendo lo suficiente. Hay tantos jóvenes que necesitan ayuda, tantos proyectos que podríamos emprender, pero los recursos son limitados». Alejandro le puso una mano en el hombro, en un gesto de apoyo. «Mariana, lo que estás haciendo es extraordinario. Has logrado más de lo que muchos hubieran hecho en tu lugar. No te presiones tanto. Recuerda que el cambio toma tiempo y tú estás sentando las bases para algo que durará generaciones». Mariana asintió, agradecida por las palabras de su tío. Su determinación era fuerte, pero también comprendía que Alejandro tenía razón. Estaban construyendo un legado a largo plazo, algo que requería paciencia y perseverancia. Inspirada por la conversación con Alejandro, Mariana decidió expandir los proyectos de la fundación. Propuso crear un programa de mentoría donde empresarios locales pudieran guiar a jóvenes de bajos recursos, brindándoles orientación profesional y ayudándolos a alcanzar sus metas. La idea fue recibida con entusiasmo por los socios de la fundación y, en poco tiempo, el programa se convirtió en uno de los proyectos más ambiciosos de la organización. Mientras la fundación crecía, también lo hacía la relación entre Alejandro y Mariana. Ya no solo compartían una conexión familiar, ambos se habían convertido en compañeros de vida, apoyándose mutuamente en cada decisión y enfrentando juntos los desafíos que surgían. Alejandro, quien antes era un hombre frío y distante, ahora se sentía completo y en paz, sabiendo que tenía a su lado a alguien que compartía su visión y sus valores. Con el tiempo, Alejandro comenzó a delegar más tareas en Mariana, confiando plenamente en su capacidad para liderar la empresa y la fundación. Mariana, quien había crecido en un ambiente humilde y sin grandes expectativas, ahora se veía al frente de una familia poderosa y respetada, y aceptaba con humildad y responsabilidad el papel que el destino le había asignado. Una noche, Alejandro decidió organizar una cena en la mansión para celebrar los logros de la fundación y el impacto positivo que estaban teniendo en la comunidad. Invitó a empresarios, líderes comunitarios y a todos aquellos que habían apoyado los proyectos desde el inicio. La Mansión Montenegro, que antes había sido un lugar reservado y distante, ahora se abría para recibir a la gente que realmente importaba en sus vidas. Mariana, quien era la invitada de honor, se veía radiante. Llevaba un vestido sencillo pero elegante, y su expresión reflejaba la serenidad y la confianza que había ganado con el tiempo. Alejandro la miraba con orgullo desde la distancia, reconociendo en ella la misma fortaleza que había caracterizado a Esteban. Durante la cena, Alejandro levantó su copa y pidió la palabra. Todos los presentes guardaron silencio, atentos a lo que tenía que decir. Esta noche, quiero agradecer a cada uno de ustedes por su apoyo y dedicación, pero, sobre todo, quiero reconocer a una persona especial, alguien que ha transformado esta familia y que ha dado un nuevo significado al nombre Montenegro. Mariana, gracias a ti, este lugar ahora es un verdadero hogar y la comunidad se ha convertido en parte de nuestra familia. Los invitados aplaudieron con entusiasmo y Mariana, conmovida, se levantó y le dedicó una sonrisa sincera a Alejandro. No había palabras para expresar la gratitud que sentía, pero sabía que su tío entendía perfectamente lo que ese momento significaba para ambos. Cuando la cena llegó a su fin y los invitados comenzaron a retirarse,
Alejandro y Mariana se quedaron solos en la terraza de la mansión, observando las luces de la ciudad a lo lejos. Alejandro, con una expresión serena, rompió el silencio. Mariana, no sabes lo orgulloso que estoy de ti. Has demostrado que esta familia puede ser mucho más que un símbolo de riqueza. Gracias a ti, los Montenegro tienen un propósito, una razón para seguir adelante. Mariana le tomó la mano, emocionada por las palabras de su tío. Gracias a usted, señor Alejandro. Todo lo que he logrado ha sido posible porque usted confió en mí y me enseñó a creer en lo que podía hacer. Nunca hubiera llegado hasta aquí sin su apoyo. Ambos compartieron un momento de silencio, disfrutando de la paz que finalmente habían encontrado. Sabían que aún había desafíos por enfrentar, pero estaban preparados para hacerlo juntos, con la certeza de que su unión era más fuerte que cualquier adversidad. A partir de esa noche, Alejandro y Mariana continuaron trabajando para fortalecer el legado de los Montenegro, pero esta vez con una visión más amplia y con la convicción de que estaban construyendo un futuro lleno de esperanza y significado. La mansión, que alguna vez había sido un símbolo de opulencia y soledad, ahora era un hogar lleno de vida, un lugar donde el amor, la familia y el compromiso con la comunidad se entrelazaban en cada rincón. Alejandro y Mariana sabían que habían encontrado algo mucho más valioso que el dinero o el poder. Habían encontrado una razón para vivir y un propósito que los guiaba. La transformación de la mansión Montenegro era evidente no solo en los muros y jardines, sino también en el ambiente cálido y lleno de vida que reinaba dentro. Alejandro y Mariana, ahora más unidos que nunca, compartían la misión de hacer de la familia un ejemplo de generosidad y responsabilidad en la comunidad. La Fundación Esteban Montenegro había alcanzado una influencia notable y los proyectos de becas y mentoría estaban cambiando la vida de muchos jóvenes, ofreciendo oportunidades que ellos nunca habrían imaginado. Mariana, quien antes se sentía una intrusa en ese mundo de riqueza, ahora asumía su papel con confianza. La familia Montenegro, bajo su liderazgo, era más fuerte y respetada, y el compromiso de Alejandro y Mariana con la comunidad era sincero y profundo. Sin embargo, a pesar de los logros, ambos sabían que aún quedaba mucho por hacer, y Alejandro tenía una nueva propuesta en mente que cambiaría el rumbo de la familia. Una mañana, Alejandro llamó a Mariana a su despacho para hablar de su idea. Ella, siempre dispuesta a escuchar, llegó con una sonrisa y se sentó frente a él, notando el brillo de emoción en sus ojos. Mariana, he estado pensando en un nuevo proyecto, comenzó Alejandro, con un tono entusiasta. Quiero que la fundación también apoye a pequeños negocios de la comunidad, a familias que están comenzando desde cero y que necesitan un impulso para salir adelante. Mariana lo escuchó atentamente, y una sonrisa se dibujó en su rostro. La idea de Alejandro resonaba con sus propios deseos de ayudar a otros a encontrar estabilidad y éxito. Me encanta la idea, señor Alejandro. Creo que podemos hacer mucho bien apoyando a quienes quieren emprender. Muchas veces, lo único que falta es una oportunidad para que sus sueños se hagan realidad. Alejandro asintió, complacido de ver que ambos compartían la misma visión. La relación que había construido con Mariana era mucho más que una alianza de negocios o un vínculo familiar. Era una verdadera amistad, una conexión que les permitía comprenderse y apoyarse mutuamente. La fundación comenzó a colaborar con empresarios locales, ofreciendo capital semilla y mentoría para pequeños negocios. Alejandro y Mariana supervisaban cada proyecto, y cada vez que veían a una familia salir adelante gracias a su apoyo, sentían que estaban cumpliendo la promesa que le habían hecho a Esteban de honrar su nombre y su legado. Doña Beatriz, al ver los logros de su nieta y su hijo, no podía contener su orgullo. Para ella, Alejandro y Mariana no solo estaban fortaleciendo a la familia Montenegro, sino que también estaban dejando una huella imborrable en la comunidad. La anciana, en uno de sus momentos de reflexión, decidió que debía hacer algo para honrar a Alejandro y Mariana y comenzó a planear un pequeño homenaje en la mansión. Una tarde, doña Beatriz los reunió en el salón principal y con una sonrisa les anunció su plan. Alejandro, Mariana, quiero que sepan cuánto significan para mí y para esta familia. Ustedes han transformado esta casa en un verdadero hogar y por eso quiero hacer algo especial para celebrar todo lo que han logrado juntos. Mariana, emocionada por las palabras de su abuela, la abrazó con ternura, mientras Alejandro miraba a doña Beatriz con gratitud. La idea de un homenaje familiar los conmovía profundamente. Era una muestra de reconocimiento que reflejaba el amor y la unidad que habían construido.
El día del homenaje, Alejandro y Mariana se sorprendieron al ver a la mayoría de los empleados y amigos de la familia reunidos en el jardín. Doña Beatriz había organizado un evento lleno de recuerdos y fotografías que mostraban los momentos más importantes en la historia de los Montenegro. La celebración fue íntima, llena de sonrisas y lágrimas, y tanto Alejandro como Mariana sintieron que ese era un momento que nunca olvidarían. Cuando el homenaje estaba por terminar, doña Beatriz pidió la palabra y, con una voz temblorosa por la emoción, dijo: «Hoy quiero que todos sepan que esta familia ha encontrado una nueva razón de ser, un nuevo propósito gracias a Alejandro y a Mariana. Ellos han traído paz y esperanza a esta casa, y no tengo dudas de que el legado de los Montenegro está en buenas manos». Alejandro y Mariana, tomados de la mano, agradecieron a doña Beatriz y a todos los presentes por el apoyo y el cariño que les habían brindado. Sentían que ese momento era la culminación de un viaje lleno de retos, pero también de victorias y de crecimiento personal. Esa noche, Alejandro y Mariana se quedaron en la terraza de la mansión, observando las estrellas y recordando todo lo que habían vivido desde que comenzaron esta nueva etapa. Alejandro, conmovido por el homenaje, le tomó la mano a Mariana y le hizo una promesa. «Mariana, quiero que sepas que siempre estaré aquí para ti. Esta familia es tuya tanto como mía, y nada me hace más feliz que saber que juntos estamos construyendo algo que realmente importa». Mariana lo miró con gratitud y le devolvió el gesto, sintiendo que Alejandro era más que un tío. Era un amigo, un mentor y una de las personas más importantes de su vida. «Gracias, señor Alejandro. Todo lo que he logrado es gracias a usted, y quiero que sepa que siempre voy a cuidar de esta familia y de este legado. Usted me enseñó a ser fuerte, y estoy dispuesta a continuar con lo que hemos comenzado». Ambos se quedaron en silencio, disfrutando de la tranquilidad y de la certeza de que, sin importar lo que el futuro les deparara, estaban listos para enfrentarlo juntos. Sabían que aún habría desafíos, pero la unión y el amor que compartían eran más fuertes que cualquier obstáculo. Así, la promesa de Alejandro y Mariana selló un compromiso que trascendía generaciones, un pacto de lealtad y amor que mantendría vivo el legado de los Montenegro y que, más allá de la riqueza o el poder, les recordaría siempre que el verdadero valor de una familia está en su capacidad de construir un mundo mejor para los demás. Tras el emotivo homenaje organizado por doña Beatriz, la familia Montenegro entró en una etapa de paz y estabilidad. Alejandro y Mariana continuaban trabajando codo a codo, construyendo un legado que trascendiera más allá de sus propios intereses y que dejara un impacto positivo en la comunidad. Los proyectos de la fundación y los negocios familiares iban creciendo, y con cada éxito, ambos sentían una profunda satisfacción y gratitud. La mansión Montenegro, que antes parecía un lugar solitario y distante, ahora estaba llena de risas, visitas de personas que se beneficiaban de la fundación y un ambiente de calidez que Alejandro jamás imaginó posible. Los empleados de la mansión, inspirados por el ejemplo de Mariana y Alejandro, también comenzaron a involucrarse en los proyectos sociales, formando una familia extendida unida por la misma causa. Una tarde, mientras caminaban por los jardines de la mansión, Mariana se detuvo para observar el horizonte. Alejandro, que iba junto a ella, notó la mirada reflexiva de su sobrina y decidió detenerse también. «¿En qué piensas, Mariana?», preguntó él, con una sonrisa curiosa. Mariana lo miró y, con una expresión de profunda paz, respondió: «Estaba pensando en todo lo que hemos logrado, en cómo esta casa y esta familia han cambiado. A veces me cuesta creer que alguna vez me sentí una extraña aquí. Ahora siento que este es mi hogar. Y todo gracias a usted, señor Alejandro». Alejandro negó con la cabeza, con una sonrisa en el rostro. «No me agradezcas a mí. Mariana, fuiste tú quien trajo todo esto, quien nos enseñó a ver el mundo de una manera diferente. La familia Montenegro no sería lo que es hoy sin ti». Mariana le devolvió la sonrisa y se sintió llena de gratitud. Alejandro siempre había sido un apoyo incondicional, y ahora, con el tiempo, era más que un tío. Era su mentor y su mejor amigo. Ambos sabían que lo que compartían era más que un vínculo de sangre. Era una alianza basada en el respeto y en los valores que habían aprendido juntos. A medida que caminaban de regreso a la mansión, Alejandro le compartió una idea que había estado considerando en los últimos días. «Mariana, he estado pensando en algo. Me gustaría que la fundación ampliara sus horizontes. Quiero que los proyectos lleguen a otras ciudades, a otros lugares donde también hay gente que necesita apoyo». Mariana asintió.
entusiasmada con la propuesta. Desde el inicio, su sueño había sido ayudar a tantas personas como fuera posible, y la visión de Alejandro se alineaba perfectamente con sus deseos. Me parece una excelente idea, señor Alejandro. Creo que es momento de expandirnos y llevar el legado de los Montenegro a más lugares. La comunidad merece todo nuestro esfuerzo. Ambos decidieron que trabajarían en la expansión de la fundación y se comprometieron a viajar a diferentes regiones para conocer las necesidades de otras comunidades. La idea de recorrer el país juntos, de llevar ayuda y oportunidades a lugares remotos, llenó a Mariana de emoción y a Alejandro de un renovado sentido de propósito. En los meses siguientes, Alejandro y Mariana viajaron a varias comunidades, donde escucharon las historias de familias, jóvenes y emprendedores que soñaban con un futuro mejor. Cada lugar que visitaban reforzaba la convicción de ambos de que estaban en el camino correcto y que su esfuerzo realmente marcaba una diferencia. La relación entre Alejandro y Mariana se fortaleció aún más durante esos viajes. Compartían largas conversaciones sobre sus visiones para el futuro, los valores que querían transmitir y el legado que deseaban construir juntos. Alejandro, quien siempre había sido reservado, encontró en Mariana a alguien con quien podía ser completamente honesto, alguien en quien confiaba y a quien admiraba profundamente. Con el tiempo, la fundación se convirtió en un referente de apoyo comunitario y desarrollo social, y el nombre de los Montenegro pasó a ser sinónimo de solidaridad y esperanza. Alejandro, orgulloso de lo que habían construido, decidió dar un paso más allá, delegar formalmente a Mariana como la líder principal de todos los negocios y de la fundación, para que ella continuara el trabajo sin él. Una noche, de regreso en la mansión, Alejandro se reunió con Mariana en su despacho y le entregó un sobre con los documentos que oficializaban la transferencia de todos sus derechos y responsabilidades a ella. Mariana lo miró, sorprendida, y le preguntó, con voz temblorosa: «Señor Alejandro, ¿qué significa esto?» Alejandro, con una expresión serena y una sonrisa cálida, le respondió: «Significa que confío en ti completamente, Mariana. Has demostrado ser la persona indicada para liderar esta familia y quiero que seas tú quien lleve el legado de los Montenegro al futuro. Yo estaré aquí para apoyarte, pero creo que es momento de que tomes las riendas por completo». Mariana, emocionada y con lágrimas en los ojos, tomó los documentos y asintió. «Gracias. No sabe lo que esto significa para mí. Prometo que haré todo lo posible para honrar a esta familia y el trabajo que hemos construido juntos». Alejandro le sonrió y ambos compartieron un abrazo sincero, sellando el pacto que habían hecho de continuar el legado de la familia Montenegro con amor, compromiso y solidaridad. Los años pasaron y Mariana se consolidó como la líder de la fundación y los negocios familiares. Bajo su dirección, el nombre de los Montenegro se convirtió en un símbolo de esperanza para muchos, y su impacto llegó a todas las regiones del país. Alejandro, ahora retirado de sus responsabilidades, se dedicó a disfrutar de la paz y la felicidad de ver cómo su familia prosperaba, sabiendo que había dejado un legado que trascendería generaciones. En el último atardecer que compartieron juntos en la terraza de la mansión, Alejandro y Mariana miraron el horizonte, recordando todo lo que habían vivido y construido. Sabían que habían encontrado algo más valioso que cualquier fortuna o poder. Habían encontrado una familia, un hogar y un propósito que les daría sentido y paz para el resto de sus vidas. Así, el legado de los Montenegro continuó, y tanto Alejandro como Mariana supieron que el verdadero valor de su familia no estaba en su riqueza, sino en el impacto positivo que habían dejado en el mundo. Unidos por el amor y la gratitud, Alejandro y Mariana cerraron ese capítulo de sus vidas, seguros de que, pase lo que pase, siempre tendrían un hogar en los corazones de aquellos a quienes habían ayudado.